Lo que voy a compartir con ustedes ahora es parte del primer viaje misionero que hace Pablo. Un viaje muy interesante. Bueno, los viajes de Pablo eran muy interesantes porque sucedían cosas realmente extremas. Si te gustaban las actividades extremas, tenías que viajar con Pablo en un viaje misionero. El capítulo 14 comienza diciéndonos que Pablo viene desde Antioquía, entra a la zona de Iconio, están predicando allí y a Pablo le va a suceder algo que le sucedió muchas veces. Había un grupo de judíos que rechazaban el mensaje del Evangelio de Pablo y de alguna manera se encargaban de seguir a Pablo en sus viajes y de alborotar las ciudades y a las personas para que Pablo no pudiera predicar y para que fuera echado. Y si era posible que lo encarcelaran, mejor. Y si era posible que lo mataran, mejor aún. Ese era el odio que tenían estas personas hacia el mensaje del Evangelio. Bien, entonces yo ahora voy a leer Hechos 14 del 8 al 20. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento, es decir, no podía caminar. No podía mover los pies ni había caminado jamás. O sea, este hombre era paralítico de nacimiento. Estaba sentado escuchando a Pablo y cuando Pablo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica, que era la lengua local: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud a los gritos y dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos. Y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió a la gente que anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía e Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo. Después de eso, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó, es decir, Pablo se levantó y entró en la ciudad otra vez, y al día siguiente salió con Bernabé para la ciudad de Derbe. Bueno, es interesante esto que le pasó a Pablo y a Bernabé. Hay algunos aspectos que yo quiero destacar. Arrancando con la idea de que los trataron como dioses. Como dioses. Qué lindo que es cuando vos predicás el Evangelio y te aplauden y te tratan como un rey. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y qué triste es cuando predicás el Evangelio y no es bien recibido. Ahora, Pablo y Bernabé, tengo la impresión que casi que se entusiasmaron, dijeron: qué felices que son las personas aquí cuando reciben el Evangelio. Pero en realidad estaban manifestando mal esa felicidad, porque estaban poniendo a Pablo y a Bernabé al nivel de dioses. Ustedes saben que la religión o los dioses griegos fueron muy populares. Era una religión que entusiasmaba mucho a la gente y hasta el día de hoy nosotros tenemos algunas evidencias, algunos resabios
de esa religión. ¿Qué pasa? Cuando los romanos conquistan a los griegos, los romanos dijeron, ¿qué religión copada que tienen los griegos? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron la religión de los griegos y le cambiaron los nombres, ¿sí? Para los griegos, el principal dios era Zeus, ¿sí? Bueno, para los romanos, tomaron a Zeus, pero le cambiaron el nombre, le pusieron Júpiter, Júpiter, que era hijo de Saturno y de Ops. Y era para ellos la deidad suprema. O sea, el dios supremo para los romanos, aunque tenían muchos dioses, el dios supremo era Júpiter. Lo veneraban por su fuerza y por su poder. Bien, pero también estaba Mercurio. ¿Quién era Mercurio? Mercurio se desempeñaba como el intérprete de los dioses, era el mensajero del Olimpo. En el Olimpo era un monte en Grecia donde se creía que vivían estos dioses. Obviamente toda la mitología, los dioses griegos y romanos eran fruto de la imaginación humana, ¿no? Pero ellos creían en esto. Así es que los vieron a Pablo y a Bernabé. Bernabé tenía una figura, ¿verdad? Una estampa así, que inspiraba respeto, y dijeron, wow, este debe ser Júpiter, el mayor de nuestros dioses. Y Pablo, que hablaba mucho, dijeron, este que habla mucho debe ser Mercurio, porque Mercurio es el que interpreta, ¿verdad? Y es el vocero, el representante de prensa de los dioses. Así que le pusieron Júpiter y Mercurio. Y ahí estaban, contentos porque pensaban que habían bajado dioses en forma humana para bendecirlos. Bien, aquí se suscitan básicamente dos grupos. A partir de la predicación de Pablo surgen dos grupos. Los dos grupos tienen una característica en común. Los dos grupos no entendían el mensaje, pero al mismo tiempo no lo entendían por causas diferentes. Déjenme explicarles. Estaban los de Listra que no entendían el mensaje porque no entendían el idioma. Pablo hablaba seguramente en arameo, posiblemente en griego, ¿sí? Y en Listra se hablaba idioma licaónico, así que no entendían. Y porque no entendían, interpretaban mal las cosas que hacían Pablo. Pablo hizo un milagro en el nombre del Señor y ellos que no entendían el idioma pensaron que el milagro, ¿quién lo había hecho? El mismo Pablo, ¿sí? Como Dios Mercurio, o Bernabé como Dios Júpiter. Entonces acá tenemos el primer grupo, no entiende el mensaje porque hay una barrera idiomática, porque hablan dos idiomas diferentes. El segundo grupo eran este grupo de judíos que no querían entender. Pablo ya les había predicado el Evangelio, pero ellos habían decidido preferir seguir sus tradiciones en lugar de seguir la evidencia bíblica de que Jesús es el Mesías y de que el Evangelio es un Evangelio en donde yo obtengo la salvación por gracia, por medio de la sangre de Cristo y no por cumplir con las obras de la ley, como lo diría Pablo en Romanos y en Gálatas. Para este segundo grupo se cumple muy bien una frase popular que ustedes y yo conocemos muy bien, que es, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Entonces, ellos tenían la evidencia, se negaban a aceptarla, entonces se volvían ciegos porque ellos negaban, en un acto de rebelión, se negaban a aceptar que Jesús era el Mesías, aunque toda la Escritura demostraba que así lo era. Así que este segundo grupo tampoco entendía, no porque hablara otro idioma como el primer grupo, sino que este grupo no entendía porque se habían resistido, estaban en una actitud de rebelión para con Dios y para con el Evangelio. Lo más interesante, uno de los puntos más interesantes para mí de esta historia, es que los que no entienden el mensaje son fácilmente manipulables. Fíjense que Pablo, con el poder de Dios, hace un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Un muchacho que no caminaba desde nacimiento, de pronto camina. Y ahí están los que no entienden el mensaje, por una cuestión idiomática, porque no entendían el idioma, querían que ensalzar a Pablo y a Bernabé, tratarlos como dioses, hacerles ofrendas. 10 minutos después, cuando llegaron los judíos
les llenaron la cabeza a los habitantes de Listra y ahora los querían apedrear. Y de hecho, ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo y lo dejaron ahí pensando que estaba muerto, si no le hubieran seguido dando. Cuando vos no entendés el mensaje, sos fácilmente manipulable. Cuando no entendés el mensaje, hoy te dicen una cosa y decís, muy bien. A los 5 minutos dicen otra, no, claro. ¿Entendés? Saltás de un lugar al otro con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque no entendiste el mensaje. Claramente, para entender el mensaje, nosotros tenemos que reflexionar sobre el mensaje. Yo puedo leer un texto, por ejemplo, Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es un texto que, si nosotros reflexionamos en ese texto, tiene mucha profundidad. Porque supongamos que vos sos una persona que no le gusta reflexionar, que te gusta obedecer conforme a lo que te dicen, o lo que escuchaste o lo que aprendiste alguna vez. Entonces, cuando eras chico, o cuando entraste a la iglesia, o cuando conociste la iglesia cristiana, cualquiera sea, te dijeron que tenías que ser obediente para salvarte. Sí, listo, obediente para salvarme, listo, así, ya está. No reflexionaste si era así. Sencillamente te lo enseñaron y lo aceptaste. Y después alguien, algunos años después, te dice, Juan 14:15, con la Biblia en la mano, y te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, estas dos enseñanzas de alguna manera se contraponen. Porque esto de que tengo que obedecer para salvarme, suena a salvación por obras. Tengo que hacer algo para salvarme. Tengo que obedecer para salvarme. Pero Juan 14:15 me dice que la obediencia es fruto del amor. Si me amas, ¿cómo termina? Guarda mi mandamiento. Y si no me amas, eso es reflexión. ¿Se dan cuenta? Cuando yo me pregunto, si me amas, guarda mi mandamiento, claro. Y si no me amas, esa segunda pregunta, a partir de ahí comienzo yo a reflexionar sobre el texto. El problema es que a veces leemos o escuchamos o nos dicen y nos quedamos con eso y no nos hacemos la pregunta de reflexión que viene después. Y ahora les voy a contestar la pregunta. Si no, así, pastor, tiró la pregunta y no dijo nada. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice Juan 14:15. Y si no me amas, no tiene sentido guardar los mandamientos. La obediencia es fruto, es una respuesta ¿de qué? Al amor de Dios. El texto bíblico dice, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Es decir, tú me conquistaste con tu amor. Tú me conquistaste con las manifestaciones de amor, de cuidado, de misericordia. Entonces, como me conquistaste con tu amor, ahora yo también siento amor por ti, porque tú me amaste primero. Y en respuesta a ese amor, yo entonces voy a guardar los mandamientos. Voy a obedecer los mandamientos. Eso es lo que Juan 14:15, o Jesús en Juan 14:15, nos quiere decir. Pero para llegar a esa conclusión, que es sencilla, requiere que yo haga preguntas que me hagan reflexionar sobre el texto. Acá tenemos a los habitantes de Listra que no entendían el mensaje. Y entonces, cuando vos no entendés el mensaje hablado, y no te haces preguntas para reflexionar sobre el mensaje hablado, solamente interpretás las acciones. Están los de Listra, Pablo está hablando, los de Listra no entienden lo que dice Pablo, porque Pablo habla en otro idioma. Y esto, no es que Pablo lo hacía así a propósito. Cuando vos lees Hechos de los Apóstoles, entendés, incluso lo vamos a ver hacia finales del capítulo 13, por ejemplo, Hechos 13:46 en adelante, vamos a descubrir ahí que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era predicarles a los judíos que había en esa ciudad, ¿sí? Después le predicaba a las personas que se interesaban en el mensaje, aunque no fueran, ¿qué? Judíos. Y si ellos rechazaban el mensaje, como solía pasar, entonces él se dedicaba de lleno a la predicación
a lo que se llamaban los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Los no judíos, los que pertenecían a otra religión. Bien, este era el accionar de Pablo, el modo de predicar del apóstol Pablo. Bien, entonces, Pablo le predica a los judíos de Listra, muchos rechazan, Pablo hace lo que sigue haciendo, empieza a predicar a las personas. Claro, no todos entendían el idioma de Pablo. Y cuando vos no entendés las palabras, entonces interpretás el mensaje a través de las acciones. Ahí estaban los de Listra, escuchando a Pablo, no entendían mucho, pero ve que Pablo hace un milagro, una acción milagrosa. Y entonces ahora las personas interpretan esa acción conforme a lo que sabían. Y para ellos, que no entendían el mensaje hablado, que solo entendían el mensaje mediante las acciones, ¿a qué conclusión llegaron? Que ese milagro lo había hecho ¿quién? Pablo, porque Pablo era un Dios. ¿Eso era verdad o era error? Era un error. Pero ellos no se daban cuenta que era un error porque no entendían el mensaje hablado. Créanme que nosotros, las acciones son un idioma. Las acciones son un idioma. A través de las acciones vos comunicás un mensaje. Si yo me acerco a mi hermano Walter acá y le doy un alfajor de chocolate, ¿te gustan los alfajores de chocolate, Walter? Ya te voy a traer uno. Y le doy, ¿él qué va a interpretar? El pastor quiere tener una relación, una actitud amistosa conmigo, ¿o no? ¿Vas a interpretar eso, Walter? Bien. Ahora, si yo llego y lo veo a mi hermano Walter y le doy una bofetada, ¿qué va a interpretar? El pastor no quiere tener una relación amistosa conmigo. Yo no dije ni una palabra con él, pero con mis acciones yo le estoy hablando, ¿o no? Las acciones son un medio, son un idioma, pero son un idioma incompleto. Por ejemplo, si vos, mañana tenemos iglesia abierta, 4 de la tarde, van a salir los departamentos, nos van a ayudar los colportores, iglesia abierta. Si nosotros hacemos acciones de bien, regalamos verduras, regalamos fruta, regalamos libros, no sé, ¿me entienden? Hacemos un servicio a la comunidad. Esas son acciones. La comunidad, ¿cómo va a tomar esas acciones? ¿Qué mensaje va a sacar de esas acciones? La iglesia adventista tiene una actitud amistosa conmigo. Yo me puedo relacionar tranquilamente con ellos porque ellos son amistosos. Sus acciones demuestran que ellos son amistosos. Pero si esas acciones no van acompañadas del mensaje del Evangelio, entonces yo no, como iglesia, estoy haciendo lo mismo que hace una ONG o que hace una fundación sin fines de lucro. Porque hay organizaciones no religiosas que también hacen el bien, ¿o no? ¿O somos los únicos? Entonces, para que las personas entiendan el mensaje, hay que hablarlo y tienen que entenderlo. Obviamente es el Espíritu Santo que los va a llevar al entendimiento. Los de Listra entendieron el mensaje en acciones, pero no entendieron el mensaje hablado. Y porque no entendían el mensaje hablado, querían ensalzar a Pablo como un dios y 10 minutos después lo terminaron matando a pedradas. ¿Por qué? Porque no entendían el mensaje. De paso, esto es muy importante para vos también. Vos necesitas comprender el mensaje bíblico que crees. No te podés quedar con lo que te enseñaron tus papás, tus pastores, tus líderes. Eso está bueno, pero vos tenés que reflexionar sobre ese mensaje. Porque posiblemente te enseñaron no toda la verdad, una porción de verdad. Y vos tenés que seguir profundizando para conocer ¿qué? Toda la verdad. O por lo menos ir en esa dirección. Necesitamos reflexionar. Y yo sé que ustedes, alguno me va a decir, no todos, pero alguno me va a decir, pastor, nosotros no nos enseñaron, nosotros no sabemos, nos ha tocado ministrar iglesias de hermanos buenísimos, casi tan buenos como ustedes. Y cuando yo les invitaba a reflexionar sobre el texto, decían, pastor, nosotros no tenemos lectura comprensiva. Leemos el texto y no lo terminamos de entender. Necesitamos que alguien nos ayude. ¿Y eso puede ser tu realidad? Claro que sí. De hecho, algunos de los mejores cristianos que alguna vez conocí no sabían leer. Pero eran cristianos
impecables. Cuando te pase eso, cuando te pase eso, necesitamos indudablemente que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Cuando querés profundizar sobre un texto bíblico, ¿sí? Necesitamos que vos le pidas en oración al Espíritu Santo, dime qué quiere decir este texto. Hazme entender, ilumina mi mente para que yo pueda entender mejor este texto, el mensaje de este texto. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no vendrá a su auxilio y no les explicará? ¿Creen o no creen? Gracias por los dos que creen, el resto están ahí en proceso. Claro que sí. Si no entendés el mensaje, te van a manipular. Y hoy te dicen esto es blanco y vos vas para allá porque es blanco, y mañana te dicen que esto es negro y te vas mañana y vas para el otro lado que es negro. Los que no entendieron el mensaje alababan a Pablo y lo querían ensalzar como un dios, y 5 minutos después lo terminaron matando a pedradas. Es importante que vos entiendas el mensaje. Y Dios saca cosas buenas de las cosas malas. Ustedes saben lo que pasa, lo leímos. Pablo fue apedreado y dejado como muerto. Luego él se levanta, Dios le conservó la vida, ¿sí? Pero había un muchacho, había un joven que estaba entre los que presenciaron el apedreamiento de Pablo. ¿Saben cómo se llamaba ese joven? Timoteo. Porque Hechos 16:1 dice que Timoteo, o sea, Pablo pasa por Listra, es apedreado, él sigue su viaje misionero y cuando vuelve recorriendo las mismas iglesias que había pasado de ida. Y cuando vuelve en Hechos 16, 2 capítulos después, el versículo 1 dice, había allí un discípulo llamado Timoteo. Y yo voy a leer del libro Hechos de los Apóstoles, página 150, la siguiente cita. Fíjense qué interesante esta cita que habla de el apedreamiento, cómo relaciona el apedreamiento de Esteban con la presencia de Timoteo. Dice, entre los que se convirtieron en Listra y que fueron testigos oculares del sufrimiento de Pablo, se contaba uno que había de llegar a ser un obrero eminente de Cristo, quien había de participar con el apóstol en las pruebas y los goces del servicio de avanzada en los campos difíciles. Era el joven llamado Timoteo. Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo se hallaba entre los que se quedaron al lado de su cuerpo, aparentemente sin vida, y le vieron levantarse magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en los labios, porque se le había permitido sufrir por Cristo. Esta actitud de Pablo impresionó a Timoteo. Impresionó a Timoteo el hecho de que Pablo prefirió el martirio, que lo apedrearan, pero seguir siendo fiel. Porque imagínate, Pablo estaba ahí. Cuando vio que lo iban a apedrear, le podría haber dicho, no, tranquilo, yo soy Mercurio. Claro, por supuesto, soy Mercurio. ¿Qué hubiera hecho la gente? Ah, sos Mercurio, está bien. Y lo seguían ensalzando. ¿Y zafaba de qué? De las piedras. Sin embargo, Pablo prefirió ir al martirio antes que la gente se confundiera el mensaje del Evangelio. Y dice que cuando Timoteo estaba ahí mirándolo y cuando vio que Pablo se despierta todo lastimado y lo primero que salen de su boca son alabanzas al Señor. ¿Y alabanzas por qué? Porque le había permitido sufrir por Cristo. Timoteo queda impresionado, dice, wow, esta religión que predica, este Jesús que predica Pablo es un Jesús poderoso. Jamás he visto, dice Timoteo, alguien pagano o judío que sufra por el Evangelio y alabe a Dios porque le ha permitido sufrir. No sé si vos alabás a Dios cuando sufrís por ser cristiano. Cuando tus parientes te hacen bullying. ¿Saben lo que es bullying, no? Cuando tus parientes te acosan. Cuando tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la sociedad
te acosa por tus creencias y valores cristianos. No sé si vos alabás a Dios porque Dios te está dando o tomás eso como una oportunidad de sufrir por el Evangelio. No es fácil. Requiere una madurez espiritual que tenemos que trabajar para llegar a esa madurez espiritual. Porque naturalmente eso no nos sale. Pero miren, esto que pasó con Timoteo y Pablo, ya había pasado antes con Pablo y Esteban. Hechos 2:20 dice que cuando las personas decidieron apedrear a Esteban, Pablo sostenía las ropas de Esteban, sostenía las ropas de los que iban a apedrear y consentía en que eso estaba bien. ¿Qué es consentía? Estaba de acuerdo con que había que apedrearlo. Y Pablo no tiró ninguna piedra, pero sostenía las ropas y miraba cómo lo apedreaban a Esteban y decían, está muy bien. Ahora, así como Timoteo quedó impresionado por la actitud de Pablo cuando fue apedreado, Pablo quedó impresionado con la actitud de Esteban cuando fue apedreado. Y leo del mismo libro, Hechos de los Apóstoles, página 83, y dice, el martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, en el rostro de Esteban, sus palabras que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los que estaban ahí y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte, la muerte de Esteban, fue una dura prueba para la iglesia. Repito esta frase, la muerte de Esteban fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo. Produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. A veces la iglesia pasa por pruebas duras y nosotros naturalmente nos desanimamos. Si en las pruebas se dan las condiciones para que se produzcan milagros mayores, porque miren, todos somos cristianos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, y dice que Pablo, convencido de que había que matar a este hereje de Esteban que iba en contra de las tradiciones judías, cuando vio la manera increíble en la que murió Esteban, lleno de paz, iluminado por la gloria de Dios, diciendo las mismas palabras de Jesús. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que Pablo quedó convencido de que aquí había algo nuevo y diferente y de que la verdad estaba en el camino de los cristianos. Pero él se siguió resistiendo, a tal punto que siguió ¿qué? Persiguiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que camino a Damasco, Jesucristo mismo se presenta, ¿no? Y Pablo conocía mucho a Jesucristo, porque Pablo escuchaba a los cristianos hablar todo el tiempo de Jesús. El primer nombre que recibieron los cristianos, ¿cuál fue? El primer nombre que recibieron los cristianos, dice Hechos de los Apóstoles, estos son los del camino. Así que dicen, ¿vos de dónde sos? ¿Vos quién crees? En Jesús. Ah, estos son los del camino. Porque parece que se predicaba a Jesús como el camino. Jesucristo mismo en Juan 14 va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se predicaba a Jesús como el camino de salvación. Entonces, el primer nombre que tuvo la iglesia cristiana, no la iglesia, sino los seguidores de Cristo fue, estos son los del camino. Pero en Antioquía se acuñó el nombre que hoy tenemos. En Antioquía, a los seguidores de Cristo se los empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué cristianos? Porque hablaban de Cristo, de Cristo. No eran walterianos, no eran norbertianos, ¿no? Carlianos, ¿me entienden, no? Marianas. Eran cristianos, porque hablaban todo el tiempo. Y entonces cristiano fue un nombre despectivo.
Los enemigos del cristianismo dicen, ¡ah, estos cristianos! Era como una burla, ¿me entienden? Como una burla, cristianos, porque hablan todo el tiempo de Cristo. Pero con el tiempo, aunque fue un nombre burlesco y despectivo, se volvió un nombre que caracterizó a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo. Pero vuelvo al concepto de estas dos citas. A veces tu sufrimiento, lo voy a decir de otra manera, a veces la manera en que vos transitas el sufrimiento genera convicción en otros, en los que te observan. Y muchas veces nosotros queremos evitar el sufrimiento, y al evitar el sufrimiento, a veces lo que estamos haciendo es quitarle la oportunidad a Dios a que pueda convencer a otros de que el cristianismo es el camino correcto. La manera en que vos transitas el sufrimiento genera convicción, es utilizado por Dios para generar convicción de que ser cristiano es o vale la pena. No porque no tengas sufrimiento, sino por la manera en que lo transitas. Porque a pesar del problema tenés paz. Porque a pesar del problema seguís teniendo ganas de vivir. Porque a pesar del problema encontrás en Cristo las fuerzas suficientes ¿para qué? Para seguir transitando la vida con el problema a cuestas. Y sí, Dios puede quitarte el problema o no, pero puede darte las fuerzas para que vos lo transites. Así es que yo sé que naturalmente le tenemos miedo al sufrimiento y esquivamos, es natural. Pero cuidado, ¿eh? Cuando vengan situaciones difíciles, ponete a pensar, ¿ves? Acá hay que reflexionar. Otra vez volvemos a la idea de que hay que entender el mensaje. Hay que reflexionar. Tal vez no solamente Dios quiere enseñarme algo a mí a través de este sufrimiento, sino que este sufrimiento genera en otros que me observan la convicción de que este camino es el camino que vale la pena seguir. No sé si algún día te van a apedrear, seguramente que no, y a mí tampoco. Pero si te toca sufrir por Cristo, pidamos a Dios la fuerza, la presencia de su Espíritu, para que nosotros podamos tener palabras de alabanza en medio del sufrimiento y para que como el apóstol Pablo, así como Pedro y Juan también en su momento, puedan decir, nos alegramos porque hemos sido considerados dignos de sufrir por el Evangelio. Amén.